Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, vamos a volver a hablar hoy de las elecciones europeas. Ya conocen todos ustedes, ya lo veíamos en la parte de actualidad, arrancaba esa campaña de cara al próximo 9 de junio, anoche mismo, aquí en la isla de Lanzarote también, y vamos a hablar de todo ello con María Dolores Corujo, como ya conocen ustedes, diputada nacional y también secretaria general del Partido Socialista de Lanzarote. Muy buenas tardes, María Dolores, y muy bienvenida. Muchas gracias. Muy bienvenida. Pues justamente por ahí empezamos, si le parece, por actualidad, básicamente porque las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y veíamos esas imágenes también en la sede del Partido Socialista anoche mismo, de ese arranque de esa campaña. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué tal ha ido ese arranque? Bueno, pues las sensaciones son muy buenas, primero porque yo creo que en la inmensa mayoría de la sociedad en Lanzarote, en Canarias y en cualquier territorio de nuestro país es muy consciente de lo que nos jugamos el próximo 9 de junio. Nos jugamos seguir trabajando en una Europa social, en una Europa cohesionada, en una Europa solidaria, en una Europa verde, en una Europa feminista frente a las amenazas de la derecha y de la ultraderecha. Una derecha y ultraderecha que no cree en la solidaridad con los territorios. Imagínense lo que supondría esto para un territorio como el nuestro, como Canarias, donde vivimos fundamentalmente de las políticas de cohesión territorial, donde vivimos de las políticas activas en la política común europea, en materia del sector primario, en materia de movilidad, en todos los ámbitos. Siempre el protagonista es Europa. Y tenemos dos modelos completamente diferenciados. El modelo de la ultraderecha y del Partido Popular, que preocupa y preocupa mucho, lo pudimos comprobar el pasado domingo en esa internacional ultraderechista en nuestro país, donde hablan de que no hay que mantener los servicios públicos, hablan del abaratamiento del despido, hablan del desmantelamiento de la sanidad pública, de la educación pública, de que se busque la vida quien pueda y quien tenga. Hablamos de una Europa que ellos dibujan, donde no gobiernan ni siquiera la ultraderecha o el Partido Popular, sino esas élites económicas que son los que gestionan el devenir de la Europa solidaria y de la Europa democrática. Tenemos en riesgo, tal y como entendemos las convivencias y las democracias en Europa. La Europa de los derechos, la Europa de las libertades, la Europa de la convivencia, la Europa de la igualdad o la Europa del odio. La Europa de la discriminación, la Europa de la insolidaridad, para que la gente nos entienda. Miren, hubo dos modelos de gestionar la crisis económica. Tuvimos una crisis económica financiera donde las derechas tenían claro cuál era la receta. La receta del austericidio, la receta del abaratamiento del despido, la receta en definitiva de la desigualdad, de la pobreza. Y frente a otra receta, que es la receta que puso en marcha el Partido Socialista. Y fue la receta precisamente de lo contrario, de mejorar las condiciones laborales, de una reforma laboral que ha permitido tener 21 millones de personas, un récord histórico en nuestro país, afiliados a la Seguridad Social, donde la temporalidad prácticamente ha disminuido en un 70%, donde los jóvenes entre enero del 2022 y enero del 2024, el incremento de los contratos indefinidos han subido en un 66%, donde el incremento del salario mínimo interprofesional ha hecho que la pobreza y la desigualdad haya disminuido en cifras también récord en nuestro país, donde España crece como ningún país en el conjunto de la Unión Europea. Eso no lo quiere ni la derecha o la ultraderecha en nuestro país. Por eso nos jugamos tanto, nos jugamos la convivencia, nos jugamos la democracia, nos jugamos enfrentarnos como dique de contención frente al bulo, la discriminación, las políticas y actitudes racistas, xenófobas, homófobas. Nos jugamos en definitiva la propia convivencia. En este caso ha usted dividido, digamos, el escenario en dos, como bien dice, esa derecha y ultraderecha, y del otro lado ha mencionado usted el avance, en este caso. ¿En qué lado? Porque es verdad que las elecciones europeas, ya lo conocemos y lo hemos dicho muchas veces, suele dibujarse pues en esa competición entre ambos partidos mayoritarios, en este caso Partido Popular y Partido Socialista, pero lo cierto es que hay más partidos. ¿De qué lado sitúa usted a Coalición Canaria? Bueno, yo Coalición Canaria siempre lo sitúo en el lado de los hechos. Y en el lado de los hechos, aquí en Lanzarote gobiernan con la extrema derecha. Y esa es una realidad. La falta de previsión, la política neoliberal
sin ningún tipo de intervención en el mercado. Eso forma parte de Coalición Canaria. ¿Con quién gobierna Coalición Canaria? Coalición Canaria gobierna con el Partido Popular en Canarias, gobierna con el Partido Popular en el Cabildo de Lanzarote y en la inmensa mayoría de municipios donde han podido establecer esas alianzas. ¿Quién es el Partido Popular? ¿Qué representa el Partido Popular? Nadie sabe lo que piensa el Partido Popular sobre nada, porque ha perdido completamente el rumbo. Lo que sí tenemos claro es con quién se sienta cómodo el Partido Popular. Y se siente muy cómodo con quien gobierna. ¿Y con quién gobierna? Con la ultraderecha. Para comprobar cuáles son las políticas del Partido Popular y de la extrema derecha, solo tenemos que ver lo que hacen en las comunidades autónomas donde gobiernan. Censuran la cultura, niegan el cambio climático, niegan la violencia machista, niegan la propia historia de nuestro país, negando incluso la dictadura, el franquismo que tanto dolor generó en nuestro país y donde todavía hay tantas personas en las cunetas y tantas familias que quieren rescatarla. Esa es la derecha. La derecha en nuestro país es tan desleal, es una política tan perversa, que han sido capaces de irse a Europa para que España no recibiera los recursos europeos, los fondos Next Generation o los fondos de la reactivación de la política, de la economía española. Es un partido que está en contra completamente hasta de nuestra propia Constitución. Tanto es así que es un partido que se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es un mandato de la Constitución. El Partido Popular y la ultraderecha no reconocen los resultados electorales democráticos, porque la voluntad del pueblo es lo que decide que tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo exige del respeto absoluto de nuestra democracia, y eso no lo está haciendo ni el Partido Popular ni la ultraderecha, porque no se diferencian en nada. Lo que sí es lamentable es lo que escuchamos cada día, no solo en nuestro país, sino en el conjunto de la Unión Europea, los mensajes de odio, los mensajes de bulo, de mentira, de descalificación. Esto es lo que está en juego en la Unión Europea el próximo 9 de junio. Claro, es que justamente eso iba a preguntarle también, ¿no? Porque antes del mensaje de vota a, es decir, en este caso al Partido Socialista, hay un mensaje antes de ese y es sal a votar, simplemente. Precisamente por esto que estamos comentando, ¿no? Porque hay mucho desapego cada vez más, lamentablemente, por la discusión, por la disputa, lo que hemos visto uno de los últimos espectáculos, ¿no? Con Milei hacia la esposa de Pedro Sánchez, bueno, y todo lo que ha conllevado todo esto. Por mencionar uno, pero ha habido muchos. ¿Qué mensaje cabe lanzar a la población, María Dolores, de cara pues a eso, ¿no? A que nos jugamos mucho el próximo 9 de junio? Hagamos lo mismo que hicimos en las elecciones generales. Seamos ejemplo. Sintámonos orgullosos del país que tenemos. Seamos un dique de contención a la ultraderecha. No podemos normalizar los mensajes homófobos, racistas, que trasladan constantemente el odio, la crispación. No podemos normalizar que uno de los referentes de la ultraderecha, como es el presidente de Argentina, el señor Milei, diga que podemos vender nuestros órganos, que el mercado es libre. Eso es inadmisible. Que diga que los impuestos no conducen a nada. Por tanto, lo que te está mandando el mensaje es que no tenemos que tener una sanidad pública, que no tenemos derecho a acceder a ella, que no tenemos derecho a un acceso a la educación pública, que quieren una población poco formada, donde no exista pensamiento crítico y no se defiendan las democracias. Ese es el mensaje que tenemos que tener muy presente, porque no es una amenaza, es que ya están en las instituciones, es que gobiernan en las instituciones, y miren cómo gobiernan en las instituciones. Es terrible lo que está pasando en nuestro país y en determinados países de la Unión Europea. Vivimos en un mundo completamente globalizado, plural, diverso, inclusivo. España va bien. No solo es que va bien, sino que en la política exterior somos un referente para Europa. Por esa razón hacen esa convención ultraderechista en nuestro país, vergonzosa, porque solo alimentan el odio, la crispación, dividen a ciudadanos. Fíjense, un ejemplo, es tal el bulo, la descalificación y la mentira, que en tan poco tiempo se ha colocado todo en su sitio.
La derecha y la ultraderecha ha venido diciendo durante meses, y quienes me están escuchando lo han vivido, cada vez que ponían cualquier canal de televisión, escuchaban a la derecha y a la ultraderecha decir que se rompía España, que habíamos vendido España a los independentistas. ¿Qué ha ocurrido en las elecciones catalanas? Lo que ocurrió es que no solo los independentistas ya no suman, sino que ganó por primera vez en democracia el Partido Socialista de forma arrasado, tanto en votos como en la representación de diputados. Y estoy convencida que tendremos un presidente en Cataluña socialista. ¿Se dan cuenta? Dividir, crispar, pero el mensaje que trasladan a los medios de comunicación en Madrid nada tiene que ver con lo que hacen luego en el País Vasco o en Cataluña, porque en Cataluña no hablaron de la ley de amnistía, porque no les interesa, porque saben que eso es una lucha ante la nada, porque la mayoría social quiere pasar página. Lo mismo ocurrió en el País Vasco, sacando el fantasma de ETA cuando se acabó con ETA en democracia y con un presidente socialista hace ya más de 12 años. Hablan de la inmigración como si fuese una amenaza ante la igualdad, o incluso la vinculan con la violencia. Eso es terrible. Es terrible. En el mundo, en Europa, en cualquier rincón, existen personas de nacionalidades distintas, pero luego son tan hipócritas en el mensaje, que van a su sede, a la sede de determinados colectivos latinoamericanos, de cualquier nacionalidad, a pedirles el voto. Aquellos que además los persiguen, los señalan como aquel que tiene una orientación sexual distinta, que quiere amar a quien quiera. Esas personas hoy viven en un riesgo permanente. Por tanto, la violencia que trasladan en sus discursos homófobos, racistas, son discursos que luego se trasladan a la sociedad, la polarizan, y no solo la polarizan, sino que amenazan con algo tan importante, de verdad, que es la propia convivencia. Por tanto, para seguir avanzando, para tener esperanza en el mundo y en Europa, hay que votar al Partido Socialista, un partido que incluye, un partido inclusivo, un partido que respeta, en el que cabemos todos y no señalamos a nadie. De cara a las elecciones europeas, es verdad, y también lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, los propios candidatos que han estado aquí donde está usted hoy aquí sentada, han dicho que reconocen que muchas veces se ve como algo lejano, quizás deberíamos de hacer un esfuerzo, ¿no?, incluidos los medios de comunicación, por acercar, ¿no?, y precisamente así también incrementar esa cantidad de gente que se levanta el día 9 y va a votar. ¿Cómo puede ayudar Europa a Canarias en este caso, y por tanto también a Lanzarote? ¿Qué políticas son clave y por qué necesitamos a Europa en este caso? Por eso hablo de la Europa solidaria. La Europa solidaria es la Europa en la que Canarias, como región ultraperiférica, necesitamos a Europa, y es gracias al Gobierno de España quien han incentivado todas las políticas estratégicas que tienen que ver con nuestra tierra, incluso con algo tan esencial y elemental como el agua, y la desalación y la financiación. En Lanzarote vivimos otro momento que luego, si tenemos tiempo, podemos analizar. Pero hablamos de políticas que tienen que ver con el cambio climático. Nosotros vivimos en un territorio insular, rodeados de mar, donde el nivel del mar está subiendo en cualquier punto del mundo. Fíjense, la derecha y la ultraderecha niega el cambio climático, pero es que niega la ciencia, niega la investigación. Esto yo siempre pongo el ejemplo de ¿qué queremos? ¿Cuál es la receta que queremos? La del señor Trump en Estados Unidos, que decía: si te tomas una botella de lejía acabas con el COVID. Esto es lo que estamos viendo durante todo este tiempo. Tenemos ejemplos. Por favor, seamos conscientes de lo que nos jugamos. Tantos ejemplos como la receta del Partido Popular y de la ultraderecha cuando gobierna Europa. Fíjense lo que hicieron en la última crisis financiera. Políticas de desigualdad, de abaratamiento del despido, de sálvese el que pueda, que provocó una situación grave incluso de convivencia. Recuerden lo que vivimos en nuestro país, que fueron nuestros padres y nuestros abuelos quienes rescataron a la familia frente a un modelo completamente distinto que puso en marcha el Partido Socialista, rescatando a la familia, rescatando a nuestro propio sector económico, lo que permitió que hoy tengamos cifras récord
en todos los ámbitos, en la economía, pero también en la generación de empleo directo. En Canarias nos jugamos absolutamente todo, incluso la política agraria común. ¿Qué haría nuestro sector primario sin la financiación europea? Y ellos te lo dicen con absoluta claridad. Y ellos no te hablan de solidaridad. Ellos te dicen, pues bueno, pues los países que más tienen, pues no tienen que repartir con los que menos tienen. Es el concepto fundamental de esa Europa social que construimos. Está tan en riesgo el propio Pacto de Asilo e Inmigración, que además fue ponente y defensor nuestro candidato a las europeas, Juan Fernando López Aguilar, que viene a decir algo tan claro como esto. Los países que tienen mayor presión migratoria deben tener la solidaridad del conjunto de la Unión Europea en el reparto justo, para que no tengamos esa presión y no tengamos pues la necesidad de dotar de más infraestructuras o servicios en lugares donde no tenemos la capacidad para hacerlo. Eso también está en riesgo. Por tanto, yo creo que hablar de convivencia y de las democracias tal y como la entendemos es lo que tenemos que defender el próximo 9 de junio. Vamos a darnos, por cuestión de tiempo, en este caso terminaremos, si le parece, con un mensaje también de cara a ese 9 de junio, pero no nos queda mucho tiempo y quiero darme un pequeño salto también hacia Canarias y terminar también con Lanzarote, sobre todo con esa crisis hídrica que tanto nos está afectando. En Canarias usted ha hablado de un partido popular, de una derecha, en este caso bien mencionaba que niega la ciencia, el cambio climático, de recortes, etcétera, etcétera. ¿Cómo está afectando esto a Canarias? ¿Cree usted que Coalición Canaria, aunque lo ubicaba, como bien, según decía usted, en el lado de los hechos y por tanto también al lado de la derecha, del Partido Popular, cree que está siendo capaz Coalición Canaria de poner freno a las políticas, en este caso del Partido Popular, a las que usted estaba mencionando en el Gobierno de Canarias? No solo no está poniendo freno, sino convive con él y además lo defiende. Vamos a poner un ejemplo en Canarias. Por eso siempre digo que el hecho es incontestable y mata al relato. Si hablamos del impuesto o de la tasa turística, ¿qué han hecho en el Parlamento de Canarias? Por cierto, también diputado, el señor Osvaldo Betancourt, y candidato, creo, también a las europeas. Así es. Pues votó en contra de la ecotasa, votó en contra de quienes nos visitan puedan financiar, como hacen en todos los lugares de Europa y también en España, como ha hecho Baleares desde el año 2003. Como hace Barcelona, es decir, ellos en eso no quieren hablar. Cuando hablamos de distribución de la riqueza y cuando hablamos de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que son los que hacen posible el turismo en Canarias y en nuestra isla, ¿saben lo que han hecho? Han votado en contra, porque no creen en ese sistema. Tanto es así, y por favor quienes me estén escuchando lo pueden comprobar con su teléfono móvil y miren en cualquier noticia. El presidente del Gobierno de Canarias, el señor Fernando Clavijo, dijo apenas hace 5 años que los inversores vinieran a Canarias porque en Canarias los salarios eran muy bajos. Era un punto de atracción para él en quien quería invertir en nuestra tierra. Esa es la manera de entender ello. Cuando hablamos de cultura, de los límites, de que Canarias ya no puede más y no puede aguantar más, porque la gente no tiene dónde vivir, porque los salarios son precarios, porque nos expulsan de nuestros barrios y de nuestros municipios con la vivienda vacacional. ¿Saben lo que hacen ellos? Decir que van a aprobar un decreto provocando el incremento de la vivienda vacacional en un 50% más, generando todavía mayor crisis habitacional. Pero cuando hablas de todo eso, la receta de ellos es autorizar licencias para más hoteles, y luego dicen que no quieren a personas que vengan de otros países. O sea, incrementas más licencias hoteleras y ¿quién va a trabajar en esos servicios que se va a prestar? ¿Y dónde? Se han autorizado 3 licencias en la isla de Lanzarote en apenas un año. 2 hoteles en Costa Teguise y un complejo turístico también, pero es que también hicieron lo mismo de 1000 camas más en Pájaras, en Fuerteventura. No solo que no entienden, sino que niegan completamente la sostenibilidad, nuestra tierra y nuestra capacidad para hacerle frente a los nuevos retos. El incremento demográfico en Canarias ha subido de una forma exponencial. Vivimos en un territorio pequeño. ¿Qué más pueden hacer?
Nos queda muy poco tiempo, desde luego hay muchísimos asuntos sobre los que hablar respecto a esto que estamos comentando del reto demográfico y del crecimiento demográfico, pero me gustaría, y creo que a quienes nos ven y nos escuchan también, terminar hablando del agua, de la crisis hídrica. No sé cómo está viviendo y cómo está viendo sobre todo la gestión que se está llevando a cabo. El consejero ha dicho en varias ocasiones, ir más lejos con este último problema en la jornada de ayer, antes de ayer en COPE Lanzarote, me decía que con total, yo creo que, en fin, transparencia en este caso en concreto, que la situación es muy complicada y que, en fin, que optimismo de momento, esperanza sí, evidentemente, ¿no? Faltaría más quien tiene la gestión y quien lo tiene en sus manos no la tenga, pero que pide muchísima paciencia porque es muy complicado. ¿Cómo lo está viendo? Ni adrede se puede hacer tan mal. Yo creo que es un insulto a la ciudadanía de Lanzarote. Se han reído de nosotros en la cara. Yo recuerdo hace apenas 4 meses, el señor Osvaldo Betancourt se sentó con el gerente de Canal Gestión para decir que iban a hacer unas inversiones millonarias y que el problema del agua lo iban a resolver en 6 meses. No solo no lo han resuelto, sino que estamos en una situación dramática, de emergencia hídrica total. Esto es más propio de otro siglo que del siglo XXI. Y ellos tienen todo sobre la mesa para resolver esta situación. Lo dejamos hecho, se lo dijimos. La privatización del agua fue el mayor error que ha cometido Coalición Canaria y el Partido Popular en Lanzarote. Debemos rescatar el servicio y que sea público. Iba a preguntarle eso, perdona, que ¿cuál era esa hoja de ruta justamente? La hoja de ruta es esa, no cabe otra. Miren, una empresa privada viene aquí a tener beneficio. ¿O es que creemos que es una ONG? Un servicio tan básico y esencial como el agua debe ser un servicio 100% público. ¿Quién trajo a Canal Gestión a Lanzarote? ¿Quién? Coalición Canaria. ¿Qué ha hecho Coalición Canaria? Querer incluso darle dinero público a una empresa que tiene la gestión y que tiene la obligación de hacer las obras, que ni siquiera han sido capaces de hacerlo, porque evidentemente saben que es una ilegalidad, pero el presidente, una nueva ocurrencia. ¿Dónde está el sector primario? ¿Desaparecerá? ¿Desaparecerá? La situación es tan dramática que ahora dicen que es difícil. ¿Cómo que es difícil? ¿Usted qué ha dicho? Cuando fue al notario a firmar el señor Osvaldo Betancourt, que dijo que resolvería esta situación en 3 o 6 meses, ¿qué ha hecho? Yo lo tengo claro y lo voy a decir hasta, vamos, con todas las energías suficientes. El modelo del señor Osvaldo Betancourt, su modelo de La Graciosa, su modelo de Caleta Famara, su modelo de Costa Teguise de Teguise, no le vamos a permitir que ese modelo, que es el de la inacción, el de la mentira, el del populismo más vergonzoso, el de la foto, el de ocurrencia, el de decir disparate, eso no lo queremos para el conjunto de la isla. Y con eso tendrán que dar explicaciones. Pero a veces lo que me temo es que será demasiado tarde. ¿Qué va a ocurrir en verano? ¿Qué va a ocurrir en verano? Cuando no solo los datos que tenemos, que son datos demoledores, de más de 3.200.000 visitantes al año. Cerraremos este año seguro batiendo récord. ¿Dónde vamos a suministrar el agua? Y por decir algo con el agua, porque me estaba acordando también de otros tantísimos servicios que también están bastante colapsados, desde luego. Nos hemos quedado sin tiempo, estaba mencionando al sector primario y bueno, por mencionar una de tantas historias que nos llegan en el día a día, la más cercana de un agricultor de la isla de La Graciosa en este caso, que nos decía, se ponía en contacto con nosotros para decirnos que ya no iba a poder mantener sus tierras, que en 15 días había tenido un solo día algo de agua y que ya tenía otros 3 compañeros que ya habían abandonado sus tierras por completo, con lo cual, en fin, y escúchenme, historia de mucho. Es necesario la sustitución de la tubería que da acceso al agua potable en La Graciosa. No han hecho absolutamente en un año, nada. Dejamos el dinero, les dejamos todo hecho, no han hecho nada, yo no he escuchado absolutamente nada. La situación es dramática porque vinieron los de siempre para hacer lo de siempre. ¿Y qué es hacer lo de siempre? Mirar hacia otro lado y ya vendrán mejores tiempos. Eso sí, para fiestas
para pagar fiestas, conciertos y cualquier actividad de toda índole, para eso sí hay dinero. Bueno, pues María Dolores Corujo, muchísimas gracias, y lo dicho, terminamos como empezamos, la gente a votar el próximo 9 de mayo. A votar el próximo 9 de junio y que 9 seamos, de junio, sí. Que seamos nuestro país y en cualquier territorio del archipiélago canario, por supuesto, de Lanzarote, el dique de contención contra la ultraderecha y la derecha en Europa. Me quedaba yo en mayo, que se me ha ido el mes volando y parece que no quiero pasar a junio, pero sí, oye, que llega el verano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre. Y a todos ustedes no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas.